Buenas tardes, de Online. Bueno, hoy les presento ahorita desarrollo una herramienta predictiva bajo las metodologías de series de tiempo y redes neuronales. Entonces, primero, esto es un análisis de ingreso a la universidad basado en la misión 2016-2019. Dado que la universidad quiere estudiar cómo se han comportado las misiones y tratar de identificar esas variantes que tienen estos estudiantes y por qué eligen una carrera. Para esto yo elegí tres variables que fueron promedio del colegio, colegio de ingresos y sexo, para que eligen una carrera, lo cual tenía tú una data donde tenía todo lo que es carrera, todo lo que es carrera, todo lo que es el sexo, todo lo que es promedio y todos los colegios que han venido. Entonces, tenéis ese puesto indicador que soy yo, y que la universidad quiere estudiar en esa universidad para tratar patrones o atributos especiales que tengan estas personas o individuos. De este análisis predictivo, tratar de predecir si tienes estas características de sexo, colegio y promedio, qué carrera va a elegir esta persona. Entonces, no hay problema. Va la situación, la universidad tiene 90% de su ingreso a través de la matrícula que dan los estudiantes. Y entonces te va a hacer todo, desarrollo de base de datos, que lo tengo dentro del Excel, base de datos 3R, y al final antes vamos a hacer predicciones con series de tiempo y redes neuronales. Entonces, objetivo, construir una base de datos basada en resultados de misiones pasadas. El otro objetivo que tendremos que hablar también es estudiar la data de cómo la data está estadísticamente en la parte descriptiva, diferencial, luego explorar la data por medio de metodologías cluster, revisa un criterio de combinación basada en la data seleccionada y desarrolla un modelo predictivo de ingresos de estudiantes con respectivas carreras con el uso de redes neurales o series de tiempo. Entonces, aquí todo, aquí tenemos una print de lo que era el R con la cantidad de data. Teníamos de la base de datos, teníamos 8.478 ingresos en 3 años, donde empezaban de enero a marzo, después abril, julio y después septiembre, diciembre. Entonces, el segundo objetivo, la estética efectiva, vemos cómo está escrita la data, los mínimos y máximos en los promedios. Aquí es un histograma de cómo se distribuyen las carreras. Aquí un diagrama de caja de cómo está comportándose la data. Como puedes ver que no hay outliers, eso es una buena pista. Y aquí tenemos ya las cosas más importantes, que es la diferencial, que es la covarianza, por ejemplo. Sabemos que hay una relación indirecta entre el sexo y la carrera, una relación negativa, pero quiere decir que tienen importancia. Menos importancia tenía el promedio y otro importancia que tenía importante el colegio de procedencia, como nos indica aquí justamente la correlación directamente. Entonces, en la parte 8 ya empezamos a usar todo lo que era justamente poder la data prometida K-medias, por la metodología de clúster. Entonces, primero tenemos K-medias. Por K-medias obtenemos que cuando baja la gráfica de grupos de clúster, el óptimo es 4 grupos. Que aquí justamente era nuestro amigo R, que agrupa toda la data como está presentándose, todos los grupos. Y al fin y al cabo, cuando él dice, si tienes sexo 1, prueba 15, tal colegio, tal carrera, pertenece al 4. Y así armando toda la data que tiene nuestro amigo R. Como pueden ver, el clúster no se puede ver, dado que es una data muy masiva, y él no la puede agrupar en una sola imagen. Por eso tenemos un montón de cosas ahí mezcladas. Después, complicamos todos los caminoides, también nos indica que hay un óptimo de 2 grupos de clúster. Aquí están todos los clústeres agrupados. Luego nos agrupa y nos dice con la algoritmo clara, el algoritmo, y nos da otra vez, digamos, una especie de Picasso, porque es demasiada data para este tipo de algoritmo. Luego, cuando llegamos a aplicar clara, como tal, ya podemos ver que es más masivo, que son 2 grupos grandes, y hay algunos outliers, pero son pocos comparados con nuestra distribución de data. Se puede ver que la podemos agrupar en 2 grandes grupos. Luego, ponemos el clúster difuso. Lamentablemente, el clúster difuso para este tipo de data no sé por qué no funcionaba, ya que está recomendando la profesora de programas online que era mejor para este tipo de data, pero no sé por qué. El R nunca lo puedo calcular, y eso que el R tardó bastante tiempo. Yo dejaba la oficina, lo dejaba correr, me iba a tomar un café, me iba a poner a ver exámenes o tener estudiantes, porque trataba demasiado, claro, por la data masiva que tenía este programa. Luego, con el 12, ya basado con modelos, nos podemos dar cuenta que ya la data se puede trabajar más. Con la basado en modelos, tenemos justamente 9 grandes grupos. Claro, pasa que el dibujo
tienen, digamos, muchos outliers, como podemos ver, comparado con el algoritmo que da Clara, dado que este clúster usa NMCLUSTER, el algoritmo, y luego, como usamos clúster justamente por puntos alcanzables, nos genera una forma de data muy ordenada, pero nos da que existen 52 grupos de individuos. Cosa que no es tan mala porque estamos hablando de más de 8.000 individuos. Y ya clasificaron 52, nos da una data, oye, más trabajable. Eso quiere decir que estamos trabajando entre 9 grupos, entre 2, 9 o 52 grupos. Luego, cuando estamos en el sistema de recomendación, el sistema de recomendación justamente usa el algoritmo ARULS con la matriz. El mismo algoritmo ya entiende cómo se va agrupando y aquí nos indica cómo se ha seleccionado cada una de esas carreras. Es decir, si tienes sexo 1, un promedio de 15 y un colegio de 68, pues la carrera 1. Ahí empieza, digamos, a predecir tan dentro esas tres variables, sexo, promedio y colegio, para predecirnos cómo va a elegir esa persona, se recomienda a esa persona. Luego, vamos con series de tiempo, que usamos el algoritmo TS, de la función TS, perdón, para agrupar toda la data. Aquí hice un TS de toda la data. Pero realmente lo que yo trabajé fue justamente carrera, para predecir la carrera según una serie de tiempo. Aquí usamos Sarima, como tal, que realmente es una sucesamiento exponencial doble, donde la data tiene una, digamos, una estacionalidad y tiene una tendencia, que es lo que hace dentro de la Sarima, y nos indica que puse una Sarima donde teníamos un factor de alfa 15, 5.25 para beta y 20 de error, donde podemos ver que justamente el p-valor, que son los errores, o el modelo, el Q-plot, nos indica que la data está muy bien predecida para este tipo de modelos. Y justamente se puede ver la forma usando Sarima4, que es el función para predecir bajo la metodología de Sarima, nos está dando una forma que nos da justamente unos intervalos de confianza, donde tenemos un mínimo y un máximo, que nos está diciendo que justamente esta es la data que vamos a tener justamente para este tipo de carrera. Luego, tenemos Whole Winters, que es la triple exponencial, donde tenemos un factor que es gamma, que es justamente ciclos, pero cuando lo corrí en el mismo R, me decía que esta data no tiene ciclos, no es estacionaria, no tenía justamente un ciclo que se repetía, es algo que era totalmente aleatorio. Por ende, tomé gamma falso, donde nos dio que justamente que el alfa y el beta nos decía, no estoy visualizando desde la siguiente lámina, no lo está diciendo, está por aquí, que justamente el cálculo, cuánto valía, aquí está, 0,02 para alfa y beta 0 y gamma. Es decir, que esta data es altamente aleatoria. Es decir, el Sarima se comporta mejor que usar el Whole Winters, porque es demasiado data dispersa. Luego, o con lo que se dicen unas veces, autorregresivo. Luego usamos la red neural justamente con el algoritmo Neuranet, para tratar de predecir una red neuronal, donde nos dio que justamente buscando el error que puede dar esta data, usando una especie, digamos, de matriz confusión, pero realmente lo que hicimos aquí fue justamente aplicar error cuadrático, se puede usar para las redes neuronales, que nos da un muy alto. Pero claro, estamos hablando de una data muy masiva y no está entrenado el algoritmo para predecir esta cantidad de data. También apliqué que en la misma red neural apliqué 3 capas ocultas para facilitar el cálculo y aprendizaje de la red. Aquí esta red, el promedio, con matriz de función, que no lo coloqué, lo tengo en el trabajo, decía que tenía 30% de precisión. Claro, esta predicción se puede mejorar con entrenamiento a la red neural, dándole corridas al programa. Bueno, y finalmente, según hace datos por medio de la R, usando los Accent, se estudió por data de funciones estadísticas R, la que demostraron que existe correlación entre las variables, por una gran parte es una correlación negativa. Los costes basados en modelos son los mayores de este tipo de data suministrada, ya costaban menos outliers que otros métodos, y se tenían mejores hipótesis de lo mismo. Por ejemplo, los textos tuvieron 9 clústeres, y con FPC, que es el basado por puntos alcanzables, nos da 52 clústeres. El mismo sistema de recomendaciones de poder no soporta el tipo de datos que era un volumen que da mucho error por la misma matriz confusión y por la expresión.
o que ha procedido a realizar un sistema de alta conferida. La siguiente basada en Sarima, el modelo Arduino cumple con alta predicción de data y cumple con estos de este tipo. Aquí el que ha ganado es Sarima. Y el algoritmo de neurones utiliza un método poco preciso para este tipo de data, pero con entrenamiento supervisado puede ser una herramienta poderosa para este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.